analizaremos dos interesantísimos casos de niños que recuerdan sus vidas pasadas como si fuera el día de ayer. Pequeños que dan detalles casi perfectos de lo que fueron en otras vidas. ¿Qué hace la ciencia ante estas abrumadoras pruebas? Este es el tema de hoy. Bienvenidos. Todos sabemos que cuando somos niños y niñas tendemos a estar más conectados con nuestra sensibilidad de manera completamente diferente a nuestra edad adulta. Incluso se les cataloga a los niños como si vivieran en un mundo de fantasía. Algunos hablan de cosas que de inmediato calificamos de imaginación extraordinaria o simple ilusión. Sin embargo, creo que todos debemos de poner más atención en esa sensibilidad tan especial de los más pequeños. No es un tema nuevo la reencarnación. Todos hemos oído de la gran posibilidad de haber vivido otras vidas anteriores a esta. Algunos más afirman vívidos recuerdos que los enlazan al pasado que parece tener todavía un presente. La ciencia se encuentra actualmente en las principales universidades del mundo, investigando con todos los recursos posibles los casos de personas y sobre todo de pequeños de apenas 3 o 4 años que hablan de experiencias que no podrían ser tan claramente detalladas por una criatura. Un pequeño o una pequeña sin experiencia alguna y sin la información como la que poseemos los adultos. Quizá este es por qué hace tan extraordinario y tan contundente el tema de la reencarnación cuando se trata de niños, porque ellos no tienen esa parte de experiencia que los adultos tenemos. Hay muchas cosas que desconocen y que hablan perfectamente de cosas tan detalladas que solamente un adulto podría conocer. Por ejemplo, el caso del niño Tristán Martín, el cual a la edad de 4 años comenzó a hablar de haber sido una chica que cocinaba comida para el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington. Él se encontraba viendo un episodio de Tom y Jerry en la televisión cuando su mamá se encontraba en la cocina preparando los alimentos que de alguna forma debieron de haber provocado un recuerdo, el aroma de la comida en aquel niño, el cual le preguntó a su mamá: ¿recuerdas que hace mucho tiempo yo solía cocinar en la cocina de George Washington? Era una niña. La mamá, creyendo que su hijo estaba jugando a interpretar un papel, le respondió también como en tono de juego: ¿y yo estaba ahí contigo? El niño con seriedad de inmediato responde: sí, nosotros éramos personas de color, pero después morí, no podía respirar. Tristán entonces relata a su madre que hizo un gesto con sus brazos alrededor de la garganta. Aquello sorprendió tanto a su mamá que comenzó a leer acerca de George Washington y descubrió que éste tenía un cocinero de nombre Hércules, el cual tenía 3 hijos, Richmond, Evie y Delia. Después de hablar con su hijo de esto, él dijo, el niño, recordar a Richmond y a Evie, pero no pudo saber quién era Delia. Esta zanja en su memoria hizo creer que quizá se debía a que él había sido Delia en su vida pasada y ayudaba a su padre a servir comidas para el presidente, de acuerdo a lo que la mamá investigó acerca del cocinero que de vez en cuando sus hijas le ayudaban a servirle al primer presidente. Esta interesante historia puede ser leída en el libro Memorias del Cielo,
escrito por el doctor Wayne Dyer y su asistente Dee Garnes, quien además presenta otras historias de otros padres que han vivido algo similar con sus hijas y sus hijos. Padre de 8, el doctor Dyer atestigua que incluso su hija solía hablar en distintos idiomas mientras dormía, lo cual definitivamente le sorprendía mucho. Incluso en su libro él comenta cómo su hija también decía a su madre que ella no era su verdadera mamá, que ella tenía a otra que recordaba y que definitivamente no era ella. Todo esto llevó al doctor Dyer a investigar más sobre el tema. Convocó a personas que tuvieran experiencias similares también con sus hijos y recibió cientos de testimonios de padres quienes tenían experiencias de este tipo con sus hijos. Esto hizo que él se interesara todavía mucho más en todos estos temas y creara una investigación especial que lo llevó a hacer este libro, en el cual relata la historia de muchos padres que han tenido esas mismas experiencias con sus hijos. Es un libro bastante interesante. Ahora pasaremos al segundo caso, en donde les puedo platicar que por más de una década, el doctor Jim Tucker, profesor asociado en Ciencias en Psiquiatría y Comportamiento Neurológico de la Universidad de Virginia, ha estudiado los casos de niños entre 2 y 6 años que dicen recordar una vida pasada. En su libro, Retorno a la Vida, el doctor Tucker detalla los casos de más de 2.500 niñas y niños que ha estudiado a través de los años, incluyendo a Ryan, un niño del medio oeste de los Estados Unidos que dice ser la reencarnación de un hombre que murió hace 50 años llamado Marty Martin, que había sido un extra de películas que después se convertiría en un influyente agente de Hollywood. Su madre dice que todo comenzó cuando Ryan tenía apenas 4 años, con horribles pesadillas que no lo dejaban, que era constante esas pesadillas y que la mamá no sabía qué hacer. Después, a los 5 años, el niño le confiaría a su madre un secreto una noche antes de ir a la cama. Él le dijo: «Mamá, tengo algo que decirte. Antes era otra persona». Después de confesarle, de decirle esto a su mamá, de que él antes era otra persona, él comenzó a darle detalles y a hablar como si fuera otra persona. Y incluso la mamá refiere que el niño le lloraba mucho y le pedía que por favor lo llevara a su hogar, a su casa en Hollywood. Ella no sabía qué hacer, obviamente, ante la situación, porque para su hijo era un sufrimiento no poder ser llevado a ese lugar donde él sentía que era su hogar. Su mamá también refiere que él acostumbraba a contarle todo tipo de detalles y cosas, como por ejemplo viajes por el mundo en grandes botes, vacaciones extraordinarias, que él solía bailar en Broadway y que trabajaba en una agencia donde la gente cambiaba sus nombres. Él incluso dijo a su madre que la calle donde vivía incluía la palabra roca. Sus historias eran extensas y detalladas, que los hizo pensar que aquello, sobre todo a la mamá, que aquello no era solo producto de la imaginación. Cindy, el nombre de su madre, ella refirió que siendo una persona religiosa, no pensó nunca en la palabra reencarnación y que incluso llegó a esconder toda aquella información de su esposo. Sin embargo,
En la curiosidad y desconcierto por la insistencia de su hijo, ella se dedicó a estudiar fotografías antiguas relacionadas con Hollywood en todos los lugares que le era posible, hasta que por fin encontró un libro en una biblioteca que era un tipo de promocional de películas de los 30s, en los cuales se anunciaba un filme de 1932. Al estar la mamá hojeando el libro, el niño de inmediato la para y le dice: mamá, esta fotografía, este soy yo. Y con un entusiasmo y una alegría, y la madre inmediatamente trata de buscar información acerca de ese personaje que el niño refería, era él. Después de investigar, supo que aquel era un extra, que no era un actor de Hollywood, era un extra que ni siquiera había tenido líneas en esa película. Esto fue como algo muy fuerte, que ella decidió entonces buscar la ayuda de alguien profesional. Fue así como oyó de la investigación del Dr. Jim Tucker y llegó hasta él pidiéndole ayuda, el cual, después de evaluar por meses cada experiencia del niño, cada anécdota, cada detalle, el Dr. Tucker concluyó que el caso de Ryan era aún más extraordinario por la cantidad de detalles tan específicos que lograron comprobar eran reales, de los cuales no había forma de que el pequeño hubiera tenido acceso alguno a ese tipo de información. El doctor cuenta que él pudo confirmar 55 hechos y detalles que Ryan le dio de la vida de Marty. Entre ellos, el nombre de la calle en la cual vivía, cuántos hijos había tenido, cuántas veces se había casado, cuántas hermanas tenía. Incluso la hija de Marty había crecido creyendo que su padre había tenido solo una hermana, que después descubriría el Dr. Tucker en archivos antiguos y partidas de nacimiento que habían sido 2 las hermanas, lo que definitivamente dejó sorprendida a la hija, que ella siempre había vivido con el concepto de que su padre solo había tenido una. Sin embargo, Ryan sabía que no. De verdad que este es un caso que ha sorprendido a muchos. De hecho, tuvo mucha difusión en los medios de Estados Unidos, en las noticias más importantes de los canales más importantes, por lo abrumador de los detalles y sobre todo la confirmación, y de un niño de apenas 5 años. El doctor cuenta que solo hubo un error en las descripciones de Ryan, quien le dijo en una de sus pláticas: no comprendo por qué Dios te deja vivir 61 años para después regresarte a la vida como un bebé. Esta afirmación parecía ser incorrecta, ya que en el certificado de defunción estaba claro que Marty había muerto a los 59 años. Esto hizo que el Dr. Tucker investigara más profundamente. Había algo que no lo dejaba contento con ese solo error de Ryan. Así es que se dedicó a verificar los censos de récords de nacimiento, en donde encontró el de Marty y mostraba que realmente él había nacido en 1903 y no en 1905. Por lo tanto, tenía 61 años al momento de su muerte, tal como Ryan lo había afirmado. Ahora, el pequeño Ryan tiene 10 años. Y asegura que sus memorias de Marty Martin se van poco a poco desvaneciendo, a lo que el Dr. Tucker
dice es algo normal conforme los niños y niñas van creciendo. Suelen ir olvidando todas esas memorias, todos esos recuerdos, esas sensaciones y esa sensibilidad. Interesante este tema que sin duda de verdad nos llena a todos de preguntas. Es un hecho que hay memorias, recuerdos, sensaciones que nos traen los olores, los sonidos, los paisajes, memorias que no podemos ubicar por completo en esta realidad, en esta vida, pero que muchas veces pueden ser la clave o el llamado de eso algo más que pudimos haber sido en otra vida. Nuestra vida está compuesta de miles de capas, de energías y de experiencias de almas tan ancestrales que somos, que hemos olvidado por completo nuestro andar por el cosmos. Habrá quien lo dude, sin duda. Habrá quien lo crea. Lo importante es considerar y aprender a ver las cosas en todos los ángulos posibles. La mejor vista de la vida no es solo en una dirección. Yo soy Flora Rocha y les agradezco que hayan estado aquí. Esto fue Entre Dimensiones. No olviden suscribirse y compartir este video si les parece interesante. Gracias. Misteriosos e inexplicables sonidos en el cielo continúan apareciendo desde los primeros días de este año 2016. ¿Qué es esto que está sucediendo? ¿Es acaso una alerta de lo que puede venir? Este es el tema de hoy.